Buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del seminario permanente Filosofía en la Ciudad en el día de hoy. Esta actividad la realizamos desde las políticas de extensión a la comunidad que tienen que ver con la misión y la visión de la Universidad del Cauca, que consiste en llevar el saber que portan los académicos, no solamente de la Universidad del Cauca, sino de otras universidades o personas interesadas en conversar con nosotros, y el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el, la, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y el Semillero de Investigación Arque. Agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen conectados en la virtualidad, de la doctora Alessandra Collazos, directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y a todos los que están en este momento en la plataforma. Hoy tenemos al doctor Hugo Portela Guarín y aprovecho para hacerle el reconocimiento que se ha ganado ahora en la universidad por toda su larga y extensa hoja de vida. Él es antropólogo de la Universidad del Cauca, es magíster en lingüística de la Universidad del Cauca, PhD en antropología de la Universidad de Montreal, Canadá. En este momento es profesor de pregrado de antropología y del doctorado en antropología, ciencias ambientales, etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca. Director del grupo de investigación Antropos. Entre sus libros se encuentran Cultura de la Salud PAES, Un saber que perdura para perdurar, La epidemiología intercultural, Argumentaciones, requerimientos y propuestas, Los itinerarios terapéuticos y la eficacia simbólica, La partería, Saber ancestral y práctica viva. Es además editor y coeditor de varios libros, entre ellos El plan de vida del pueblo Siona, Francisco José de Caldas, La persistencia del saber, Educación superior, regionalización y territorio en el Cauca. Otro, Apropiación social del conocimiento, construcción de ciencia y tecnología con actores rurales. Y además es autor de muchas publicaciones, libros, artículos, revistas nacionales e internacionales. Tiene mención honorífica y premio de Ciencias y Solidaridad Alejandro Ángel Escobar, es ganador de la beca Francisco de Paula Santander, es ganador de la categoría Innovaciones Superiores en la temática Invenciones Ambientales de los premios CIDESCO a la innovación universitaria, y en este momento me comentaba que también se acaba de ganar un concurso para participar en un trabajo intercultural, supongo. ¿En dónde es, Hugo? Está cerrado el micrófono, Hugo. Propuestas, sobre todo con el último tema de transferencia social y participativa del conocimiento. Es un proyecto de bioeconomía a nivel nacional, en donde estamos varias disciplinas interactuando, intentando mirar cómo hacemos interdisciplina, no solamente entre las disciplinas académicas, sino con los saberes y las prácticas tradicionales de las personas que están en nuestras comunidades. Es decir, es una interdisciplinaridad poniendo todo el conocimiento en el plano de epistemes y no de epistemología. Esa es un poco la reflexión que hago hoy. Y hoy nos va a hablar precisamente de la reconceptualización ético-epistemológica de las ciencias ambientales. Bueno, Hugo, tienes el uso de la palabra, tienes una hora. Si necesitas algo más, avisas. Y yo levanto la mano cuando te esté acabando el tiempo, esa manito que anda por allí, ahí ya la viste, y ya. Sí, yo creo, primero que todo, muchas gracias, Gustavo, por invitarme a participar de este importante proyecto de extensión a la comunidad, que es muy, muy importante, y sobre todo la permanencia. Yo sé el esfuerzo y el sacrificio que hay que tener para mantener vivo
este espacio y es un esfuerzo universitario que de verdad lo felicito, Gustavo, de verdad que sí. Muchas gracias por invitarme y quiero compartirle una experiencia que la ubico fundamentalmente en las ciencias ambientales, pero tiene que ver específicamente con el encuentro con esa diversidad de epistemes que hay en el contexto colombiano diverso, no solamente socioculturalmente, sino diverso en términos de formas de representar, sentir y vivir el mundo en unas ontologías pues muy particulares. Y yo he elaborado un material para poder que me rinda y decir todo lo que quiero decir, por lo menos en esta primera parte. Uno podría pensar que se podrían hacer elucubraciones sobre el estatus epistémico que alcanzaría la ciencia ambiental en singular. Pero si se considera las ciencias ambientales en su expresión plural, con un amplio campo de interés, que reciben aportes de las ciencias naturales, las ciencias sociales y con dificultad de los saberes de otras sociedades, debería ser pensada mediante una metodología que articulara la pluralidad de epistemes que le permitieran alcanzar una mirada más global sobre las cuestiones ambientales en una dimensión holística. Y desde luego, cuando pienso en lo holístico, pienso en lo siguiente. Hoy, ninguna ciencia, ninguna cultura en particular posee la sabiduría necesaria para revertir sola los efectos negativos del desarrollo en la problemática ambiental de las últimas décadas, que han puesto en peligro la sostenibilidad de la vida del planeta. Existen aportes que provienen de muchos contextos socioculturales. Nos encontramos con las filosofías étnicas que hablan de seres humanos en la intimidad de la naturaleza. El papel femenino de las sociedades como reproductoras biológicas y culturales, donde la ontología reside en una relación inmanente cuerpo-mente. Tradiciones clásicas del mundo hindú, China, el mundo occidental, el mundo griego, romano, entre muchas. Además de la tendencia de la ciencia hoy que ha llevado a asumir una postura en la perspectiva del universo como cosmogénesis, más que cosmos. Y más adelante, ¿por qué no llegar a construir una ciencia ecléctica impura? ¿Por qué digo ecléctica impura? Porque no hay ciencias puras. Todas han recibido aportes de diferentes sociedades a través de la historia, así como no hay sociedades puras. Todas hemos recibido aportes en la dinámica sociocultural a partir del relacionamiento permanente con otras sociedades. Interculturalidad que ha sido más veloz y más rápida pues en estos tiempos de la globalización. Lo deseable, ¿qué es? Lo deseable, pienso yo, es agenciar un proyecto conducente a una ciencia ambiental emergente a la crisis que vive el modelo de la racionalidad científica, que articule, para decirlo de otra manera, las disciplinas y las ciencias de lo concreto. Ese es un término que acudió un colega antropólogo, Levi Strauss, en el pensamiento salvaje, y desde luego es importante pues como evidenciar en ellos una génesis de lo que podría pensar un conocimiento un poco en la perspectiva postcolonial. Las dinámicas académicas despliegan, y aquí me quiero referir como a las experiencias que vivimos como académicos, ¿no? Las dinámicas académicas despliegan a través de grupos de investigación conformados por diferentes disciplinas aproximaciones teórico-metodológicas para dar respuestas a preguntas de investigación. También se promueven coloquios, congresos, entre otras estrategias académicas, donde se abordan problemáticas ambientales con criterios de interdisciplinaridad. Y una vez se difunden los resultados o se culminan los encuentros académicos, quedan flotando
en el ambiente preguntas del siguiente tenor. ¿Se concretó una articulación interdisciplinaria? ¿Se caminó un poco más allá hasta alcanzar la interdisciplinariedad? ¿Se logró un tejido de epistemes que posibilitará prácticas de transferencia de saberes y conocimientos entre sabedores y conocedores con la cualidad de pares en un diálogo no falaz? Estas preguntas y sus respuestas parciales siempre dejan una sensación de reto. ¿Cuál es la orientación teórica unificada que debe dar soporte a la relación entre epistemes de diferentes tradiciones, sean académicas o de la gente, de los pueblos? En el difícil propósito de cimentar una disciplina emergente, se podrían pensar varios pilares. Al menos tres se evidencian en la revisión de trabajos realizados bajo lo que yo denomino el toldo de las ciencias ambientales. Ellos son: uno, epistemológico, y uno, tríptico, que articula ciencia, ética y política. Pero de cara a ellos también surgen otras preguntas. ¿A cuál se le da más énfasis? ¿O se trabajan los tres con la misma robustez para mejor fundamento y mayor equilibrio? A partir de mi experiencia en las ciencias sociales, que ha buscado una aproximación lo más cerca de las epistemes no occidentales, y como profesor de los doctorados de ciencias ambientales y de etnobiología y estudios bioculturales, les compartiré entonces estas anotaciones y reflexiones que desde luego simplemente consisten en avivar el juego del debate. Ese es un poco como el propósito. Un pilar epistemológico deseable que conduzca a una ciencia emergente con el reto de no perder la rigurosidad. Eso es importante. Para mí la rigurosidad es clave. Al aproximarse a la gran complejidad de cuestiones ambientales que por doquier circundan el mundo actual, que esté en capacidad de configurar estrategias que articulen formas de conocer hacia una teoría que cohesione las lógicas y matrices epistémicas que subyacen las prácticas de conocimientos y saberes aportados por la diversidad y que trascienda la multidisciplina hasta una interdisciplinariedad. Requerimiento que se desprende de revisar críticamente los marcos teóricos clásicos que han tenido como principios la objetividad, la causalidad, el determinismo, la experiencia, la lógica formal y la verificación, que hoy no son suficientes. Uno de los ejemplos que pone en evidencia las insuficiencias, voy a traer un poco un ejemplo, se devela en el laboratorio que busca los principios bioactivos. Allí se descontextualiza la planta. No se tienen en cuenta las normas culturales que se siguen para su recolección y que contribuyen en su eficacia y que deben seguirse para la obtención de las cantidades de material vegetal para su análisis. Normas que tienen que ver, por ejemplo, los rituales que hace el recolector para pedir permiso a los dueños de la naturaleza para seleccionarlas y cosecharlas, los ciclos lunares, las condiciones atmosféricas, las horas del día o la noche, las señas que indican al recolector qué planta debe seleccionar. De otra parte, no se tienen en cuenta las características fisicoquímicas del receptor de la planta remedio, que han sido modificadas por el mambeo de coca, tabaco, aguardiente, que se acompaña de otras plantas. El contexto simbólico y el sentido de los rituales. No se replica en el laboratorio la escena cultural en que la historia del grupo garantiza la eficacia de la planta. De este ejemplo se podrían derivar más reflexiones. Como resultado se alcanza un conocimiento parcial
que no da cabida a los otros saberes. El conocimiento científico moderno, entre comillas, es un conocimiento desencantado y triste que transforma la naturaleza en un autómata, como lo dice Prigogine, en un interlocutor terriblemente estúpido. Eso como por colocar un ejemplo. Para textualizar, analizar, interpretar o explicar realidades pertinentes a los diferentes campos disciplinarios, entonces quedamos en que es importante tratar de replicar esos contextos, esas escenas, donde todas las variables y todos los indicadores estén presentes. Los ejercicios académicos en la perspectiva analítica y de diálogo entre teoría y realidades a través de las respuestas a problemas de investigación ha permitido develar visiones parciales, carencias de indicadores con formulaciones inviables en la lógica racional. Y existe una coincidencia entre muchos académicos en el planteamiento de una crisis en el modo de conocer de la ciencia. Frente a la crisis del modo de conocer de la ciencia y a las nuevas formas de producción de conocimiento, son muchos los autores que han reflexionado especialmente sobre las transformaciones que se han experimentado en la parte final del siglo XX y principios del XXI. Autores como Seaman, por ejemplo, hacen importantes caracterizaciones de la ciencia académica y frente a los retos de la sociedad actual realiza una caracterización de lo que es una ciencia post-académica. Autores como Gibbons, Limoges, Noumi, Schwarzman, Scott, Proud, entre otros, contraponen el modelo 1 de producir conocimiento definido como lineal, caracterizado porque los problemas son definidos en el ámbito académico de manera disciplinaria, regido por las normas de la ciencia, sin aparente responsabilidad social, difundido mediante publicaciones académicas y validado y evaluado por la comunidad de especialistas, contrapuesto a un modo 2, caracterizado por no ser lineal, con problemas construidos en el contexto de aplicación, en una perspectiva transdisciplinaria, regido por formas heterodoxas, con responsabilidad social, y su control de calidad en el contexto de las dimensiones cognitivas, sociales, económicas, ambientales y políticas. Y ahí me sitúo y entro en sintonía con Gibbons. Lo que propongo también es que se trascienda este modelo 2 de conocimiento que opera en contextos de aplicación en el que los problemas no están definidos en un marco disciplinario. El mundo técnico-científico ha hecho énfasis en la experiencia sensible y la objetividad del conocimiento, el determinismo de los fenómenos, la cuantificación y medida de indicadores encaminados a la verificación empírica en la perspectiva de la lógica formal aristotélica. Pero las manifestaciones actuales del mundo complejo, con una intrincada interacción, solo han sido visibles fragmentariamente, siguiendo el modo de conocer en ciencia. Son perentorias, por tanto, las reconceptualizaciones que viabilicen la articulación y las aproximaciones unificadas hacia lo holístico. Para alcanzar ese ideal de ciencia emergente, lo deseable es pensar en un pilar metodológico, en la perspectiva de la teoría del conocimiento. Lo digo así, a la manera de una sombrilla, y no de la epistemología que se limita a una sola forma de conocimiento. Durante algún tiempo, por lo menos en español, se tendía a usar noseología, con preferencia a epistemología. Luego, y en vista de que noseología era empleado bastante a menudo por tendencias filosóficas de orientación escolástica, se tendió a usar noseología en el sentido general de teoría del conocimiento, sin precisarse qué tipo de conocimiento se trataba.
y a introducir epistemología entre comillas para teoría del conocimiento científico o para dilucidar problemas relativos al conocimiento cuyos principales ejemplos eran extraídos de las ciencias. Esto lo retomo de Ferrater. Con la teoría del conocimiento, pues, es dar cabida a todas las formas de conocimiento o epistemes. Y ahí quiero referirme a Foucault, que ha llamado episteme y también campo epistemológico a la estructura subyacente y con ello inconsciente que delimita el campo del conocimiento, los modos como los objetos son percibidos, agrupados, definidos. La episteme no es una creación humana, es más bien el lugar en el cual el hombre queda instalado y a partir del cual conoce y actúa de acuerdo con las resultantes reglas estructurales de episteme. La noción de episteme puede ser considerada como una noción estructural, como uno de los aspectos que puede asumir la idea de estructura tal como ha sido elaborada por los estructuralistas. En todo caso, parece constituirse como una estructura profunda, inconsciente, no humana, no producida ni por las acciones individuales, ni siquiera por supuestas acciones colectivas de los hombres. Hay una reflexión bastante interesante. Entonces, lo que me parece interesante es que con la teoría del conocimiento es posible dar cabida a todas las formas de conocimiento o epistemes, que promueve retos a la hora de a la hora de tejer las diferentes formas de aprehensión y significación del mundo con lógicas diferentes e incomprensibles entre ellas, hacia la superación del diálogo, entre comillas, que deja ver centellos de luz en el camino de la articulación. Se debe pensar un pilar metodológico que clarifique y supere la polémica de desconfianza y no reconocimiento de las estrategias metodológicas en las ciencias naturales, las ciencias sociales y otros saberes. Las ciencias naturales subvaloran la investigación cualitativa de las ciencias sociales y a la inversa. Las ciencias sociales cuestionan el método de investigación cuantitativo. Como se afirmó precedentemente, en esta discusión no se acogen otros saberes por no poseer el estatuto epistémico de ciencia, según el paradigma occidental. A esta polémica se agrega la crisis que vive el modelo de racionalidad técnico-científico. La investigación cualitativa, entonces, a través del desarrollo de las ciencias, ha alcanzado avances de gran trascendencia que hoy no pasan inadvertidos para los positivistas más ortodoxos, que tienen la convicción de que la objetividad solo se consigue con la cuantificación de la realidad y su consecuente red de relaciones estadísticas. Es importante poner en evidencia que la investigación siempre ha articulado indicadores cuantitativos y categorías cualitativas. Y hoy los avances de las teorías del conocimiento invitan a una mayor articulación de indicadores y categorías con el propósito de alcanzar un conocimiento más integral, más holístico de las realidades investigadas. No obstante, los requerimientos de la articulación, también llamada complementariedad, sigue existiendo una desconfianza ante la investigación cualitativa. Tal vez por las dudas que genera la poca claridad o ausencia de pautas para guiar las investigaciones y utilizar la información para su análisis e interpretación. La investigación se interesa, sobre todo la cualitativa, por uno, encontrar el sentido, no cómo se manifiesta y se comporta, sino por qué se manifiesta de esa forma y se comporta de esa manera. Se dice que tiene que ver con la reconstrucción del significado. Ese elemento es fundamental. Por otro lado, su lenguaje es básicamente interpretativo.
La estrategia de recolección de información es planeada, estructurada, pero es que es flexible. Desde luego, su procedimiento de análisis no es con preferencia en lo deductivo, es más inductivo que deductivo. Lo otro, la orientación no es particular y generalizadora, sino holística y contextual. Y coincido con los planteamientos de Tenzin y Lincoln cuando plantean que la investigación cualitativa es un campo de trabajo interdisciplinar y con expectativas de desarrollos transdisciplinares. Puede acoger al tiempo las ciencias humanas y sociales, las ciencias naturales y físicas y otras epistemes. La investigación cualitativa puede ser abordada a partir de varios paradigmas. Y cuando la practicamos, somos sensibles a los aportes de los diferentes métodos y diseños. La investigación cualitativa se instaura en una problemática de contexto que requiere de un enfoque interpretativo para la búsqueda del sentido del problema y no de cómo se comporta. Por eso es importante el contexto de la cotidianidad para observar las cosas tal como suceden y encontrar en la participación de los actores sus representaciones para aproximar las interpretaciones y encontrar el sentido a los problemas que se investigan. Todavía se mantiene vigente la siguiente definición de Taylor y Bodgan, comillas, aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. A partir de las concepciones y las necesidades de investigación en una u otra disciplina del saber, se configura la naturaleza de los problemas de investigación que a su vez guían y orientan el proceso de búsqueda de información y por tanto los métodos que se deben seguir como, por ejemplo, la investigación fenomenológica, que busca conocer los sentidos que los individuos dan a su experiencia, porque lo sustancial es aprender el proceso descriptivo por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. La otra, la etnografía, como el método de investigación porque se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de las etnografías se persigue la descripción o reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y significado de los grupos sociales. El otro aspecto que es interesante, y entre comillas lo coloco, es la llamada teoría fundamentada, que trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está soportada en la recolección y análisis sistemática de datos. Se realiza durante la investigación y esto se hace a través de una continua interpelación entre el análisis y la recolección de datos. El otro aspecto que es valioso reconocer es el que tiene que ver con la etnometodología, que intenta estudiar nuestras acciones y los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos a través del análisis de las actividades humanas. La característica distintiva de este método radica en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleados por las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Y el otro elemento es la participación e investigación activa, la de participación e investigación acción. Yo hago, yo hago una inversión respetando al sociólogo Orlando Falborda sin perder el sentido de la investigación acción participativa. Yo hablo de la PIA.
¿Por qué? Porque yo prefiero un énfasis en la real participación como un primer paso donde se configura un interés común en la relación de sujetos, personas de las comunidades, que son los sujetos, y académicos, investigadores, funcionarios, donde la participación empieza por la identificación y construcción conjunta de problemas que se requieren abordar. Eso es lo primero, para luego circular a través de las voces de los participantes los saberes y conocimientos, las reflexiones a la manera de una estrategia de investigación. Y a partir de allí generar nuevos conocimientos y acciones, es decir, participación, investigación, acción. Para también salirnos un poco del concepto de participación institucional, donde es un concepto donde invitan a la gente a participar de un objetivo que no fue construido por la gente. La participación empieza desde la construcción misma del objeto, del problema de investigación, de la problemática social que se vive. Y el otro elemento que es importante seguir resaltando en este ejercicio es una forma de búsqueda autorreflexiva a partir de una real participación que se configura al construir un problema de investigación de manera conjunta en la relación sujeto-sujeto, para luego circular las voces en un proceso de socialización y reflexión que después lleva a la acción. Historias orales y de vida que pretenden develar el testimonio vivido de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones de las personas y las comunidades, que las personas y las comunidades hacen de su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida. El video y la fotografía etnográfica como el registro de las actividades tal como se dan en la cotidianidad, es decir, según la acción en el espacio y en el tiempo en que se suceden, sin ninguna edición que introduzca alteraciones en las secuencias. Para el registro de información coexisten diferentes estrategias según las necesidades, entre las cuales se encuentran la observación y el diario de campo, entrevistas informales, estructuradas, registros de fotografía, video, audio, entre otras. Bueno, un gran reto, entonces, de cómo generar articulación requiere también de una voluntad de los actores en interacción, partiendo de la academia, se hace indispensable. Primero, saber escuchar la sabiduría de las personas, poniendo en suspenso sus propias habilidades profesionales y su pretendida autoridad cognitiva en su relación con lo que acompaña. Yo le llamaría eso como una desprofesionalización, o como lo jugamos un poco con los estudiantes. ¿Cómo alejar lo próximo en términos de historia personal, historia académica, historia intelectual, para poder aproximar lo distante? El otro elemento es saber desaprender, es decir, saber poner en cuestión lo que se da por sentado para reflexionarlo con los colegas y con los que acompañan. El otro elemento es tener conciencia de que se mueve constantemente entre cosmovisiones, entre visiones de mundo, entre lógicas culturales, entre epistemes radicalmente distintas, y que esta situación existe saber en cada caso qué cosmovisión se encuentra actuando y cuáles son las consecuencias de las elecciones conscientes o inconscientes que está haciendo. Desde luego es un reto que se refuerza cada vez más porque en los grupos socioculturales existen saberes a la manera de hilos invisibles que propenden a la cohesión de sus miembros, mantienen estructurado el tejido social y ofician como fuerzas intrínsecas que dan mucha fortaleza intraétnica. Chévere poder hacer un análisis de cuáles son esos hilos invisibles que no salen a flote y que no permiten, por ejemplo, que todo esté tan claro sobre una mesa de negociaciones en un tema de paz, por ejemplo. Por su naturaleza,
no son reconocidos por los otros y tampoco se lucha por los grupos para su reconocimiento. Es de resaltar que son determinantes a la hora de la interacción sociocultural. La fortaleza de esa invisibilidad es posible inquirirse en la profundidad de los saberes elaborados sobre la naturaleza y en la visión del mundo que es colectivizada mediante hombres y mujeres sabios de gran arraigo en la memoria y la tradición socializada. Saberes que son complejos, que no siempre se pueden traducir desde otras lógicas culturales, porque se soportan en sus propias historias de aprender y significar el mundo, que no son objeto de una regulación más allá de la asignada por sus sociedades, pero que circulan vitalmente entre ellas. En el campo de la ciencia, esos saberes no se ven como conocimiento científico. Y las prácticas de las personas en su cotidianidad, además de otras rituales, por ejemplo, desplegadas por los sabedores, con el apoyo de propiedades vegetales, animales y minerales, y sustentados en las milenarias estrategias del conocer, en más de una ocasión, son valoradas como prácticas carentes de soportes verificables y de rigor, y sus sociedades son calificadas como comillas vacías de conocimiento. Es de preguntarse entonces, estas apreciaciones en el mundo del conocimiento, ¿a qué experiencias investigativas conducen cuando se interactúa con una sociedad que tiene como propios otros saberes sobre su mundo? ¿Qué estrategia de comunicación asumen los investigadores al relacionarse con los actores socioculturales? Serán tratados como personas vacías de conocimiento técnico-científico porque aunque se expresan en términos del mismo castellano o en traducciones castellanas de otras lenguas que vehiculizan un sentido, son incomprensibles o calificados como pensamientos menores por los investigadores. ¿Qué saberes exponen las personas a la hora de interactuar? ¿Qué lógicas no exponen, no obstante, sus invisibles fortalezas y presencias? ¿Qué transferencia cognitiva incorporada puede haber allí? ¿Será que se hacen traducciones? ¿Qué fidelidad alcanzan las traducciones con respecto al marco cognitivo cuando se está de cara a otras historias en el aprender, conocer y hacer? Habitando en las preguntas, se podría conjeturar cuál es la característica de la relación de los saberes en los contextos de interculturalidad y cuál la que adquiere la relación entre saberes y conocimientos científicos en la dinámica de las relaciones interdisciplinarias. Todas preguntas para nosotros. ¿Cuál de ellas lleva a la construcción interdisciplinaria o transdisciplinaria? ¿En qué momento el encuentro entre personas poseedoras de saberes y conocimientos deja de ser una experiencia de cruce de reflexiones entre sujetos para llegar a un diálogo social, a la transferencia cognitiva incorporada, al reconocimiento y a la articulación de la diversidad como reglas de igualdad en la que cada una de las partes, y recojo aquí un texto de Bartolomé, comillas, no pretenda modificar a la otra, pero que todas estén abiertas a las posibilidades de enriquecimientos mutuos? Pensar entonces en perspectiva, encuentros entre epistemes, requiere la responsabilidad de un ejercicio reflexivo que aborde y trascienda previamente las reflexiones sobre los saberes y las formas de conocer. Seleccione el tipo de relación entre los actores participantes, no ortodoxa en una relación sujeto-sujeto. Identifique posibles espacios para el diálogo con sus componentes estructurantes, saber, poder, disposición, es decir, que se garanticen los principios vinculantes que posibiliten la relación dialógica en los contextos donde se configuran
las problemáticas de interés investigativo, donde es deseable la no jerarquización entre saberes y conocimientos. Y con respecto a esa relación dialógica, retomo a Buffer cuando él dice que existe una esfera del entre, de lo entrehumano o interhumano. La participación de dos miembros es el principio indispensable para esta esfera, tanto si la reciprocidad es completamente efectiva como si es directamente capaz de ser realizada mediante complementación o el desarrollo de esta esfera es a lo que Buber llama precisamente lo dialógico, a todas estas tensiones que hay allí adentro. En el campo de la cotidianidad, donde se da la experiencia de las dinámicas interculturales, se visibilizan elementos condicionantes, requerimientos y formas de los encuentros de saberes que parecen no estar en el plano de lo intencional y voluntario, sino de la sensibilidad cognitivo incorporada, promovido por fuerzas intrínsecas a las sociedades que dinamizan las relaciones y al adaptarse a nuevas condiciones o influencias, se aleja de sus dogmatismos para posibilitar el encuentro y diálogo y tal vez por ello aparecen ocultas. Es más posible que lo voluntario y consciente lleve a un diálogo entre comillas como lo plantean los sofistas, entendido como comillas mera disputa y no proceso cognoscitivo. Una conversación entre personas de diferentes disciplinas no necesariamente implica diálogo, porque la experiencia comunicativa podría llevar a distanciamientos y diferenciaciones más que a construcciones cognoscitivas. Yo quiero terminar con una necesaria reflexión. Me parece que no alcanzo, no sé, Gustavo, si me faltan de mi escritura unas... Tienes más de 15 minutos disponibles, unos 20 minutos. Tengo 15 minutitos. 20 minutos tienen. Bueno, entonces vamos ahorita a esto que planteaba en el título, una necesaria reflexión ético-política de las ciencias ambientales. Las comunidades y las instituciones del Estado se han relacionado mediante una interacción política en dos perspectivas. Es interesante mirar esto porque ahí es donde encontramos problemas ambientales, los problemas de la educación, los problemas en el ámbito de lo político, lo económico, y sobre todo cuando se están configurando políticas públicas. Las comunidades y las instituciones del Estado se han relacionado mediante una interacción política en dos perspectivas. Una, cuando el Estado diseña políticas ambientales y dirige acciones a las comunidades desde el Estado. Y otra, cuando las comunidades promueven sus reivindicaciones frente al Estado. Ámbitos de interacción que sugieren interrogantes del siguiente tenor. ¿Se corresponden las políticas del Estado que se ejecutan mediante sus instituciones con los requerimientos, necesidades y reivindicaciones de las comunidades? Aquí podríamos llenar esto de ejemplos, por ejemplo, toda la temática y la problemática alrededor de la gobernanza del agua y los acueductos rurales, por ejemplo, cuál es la lógica del Estado frente a cómo concibe el agua y cuál es la lógica de las comunidades a cómo conciben el agua. El agua es un ser vivo en muchas visiones del mundo de nuestras comunidades andinas. Para el mundo occidental y para las políticas públicas es un bien común, es un valor y tiene un valor comercial, y ahí empieza una lógica racional económica que empieza a reñir con la lógica y la racionalidad económica y conceptual de nuestras comunidades. La otra pregunta que uno puede hacer es, ¿qué características asume la interacción comunidad-Estado cuando no hay correspondencia entre políticas, necesidades y problemáticas de las comunidades? Esa es la pregunta más complicada. Y esa es la pregunta, y esa es la pregunta que nos hacemos cuando aparecen esos conflictos que no se resuelven. Es decir, donde cada uno se para en su paradigma y no está abierto a escuchar esas otras lógicas, esos otros saberes, esas otras epistemes.
Y la tercera, que es la que a mí me parece que es interesante y por la cual siempre pienso que debemos luchar, es que es posible la interacción cuando la otra pregunta, ¿es posible la interacción cuando las comunidades promueven la confrontación como expresión política para forzar las negociaciones cuando no hay correspondencia entre las políticas y las necesidades? Hay que hacer muchas veces este tipo de presión, se hace en las organizaciones sociales, se hace en los sindicatos, se hace, es decir, hay que forzar esa escucha. Hay que forzar esa escucha, hay que forzar ese diálogo, hay que forzar ese reconocimiento. Y por eso adelante lo planteaba, ¿no? Desde nosotros, desde el mundo académico institucional, ¿qué disponibilidad tenemos a reconocer que lo nuestro y donde nosotros nos desenvolvemos, es decir, el ámbito en el que nos situamos es un ámbito ortodoxo, epistemológico, occidental, y desde luego tenemos que alejarlo eso próximo con el propósito de poder acercar eso lejano en términos de otras lógicas. Ahora, las comunidades hoy se esfuerzan por resistir y avanzar en una filosofía acorde con sus representaciones y visiones del mundo que aún mantienen y ejercen influencia, porque nosotros sabemos que las comunidades no son homogéneas, son heterogéneas, con sus necesidades y sentidos culturales para apartarse de las ataduras homogeneizantes. Sin embargo, parcialmente han sido tenidas en cuenta en la elaboración de sus planes y proyectos de vida. Un SISPI, por ejemplo, un sistema de salud indígena, es como una aproximación, pero todavía es incompleto, no logra el propósito. Ahí se ve que es un diálogo en donde el más fuerte domina al otro en la medida en que todavía no hay lenguajes que de verdad permitan una lucha y una guerra intelectual más fuerte. En esta configuración afloran otros interrogantes, entonces, ¿en qué medida los saberes y las culturas locales pueden sobrevivir a las tendencias al impacto de la globalización en su calidad de vida? ¿Y de qué manera impiden el no reconocimiento de la diferencia y la constitución de ámbitos de encuentro y diálogo? Una situación que ha generado uno de los interrogantes anteriores ha sido la no implementación de programas interculturales de cara a problemas ambientales, por la existencia de un estatuto científico de orden nacional que no reconoce otras construcciones de naturalezas y otras representaciones sobre los problemas ambientales. Se inhibe una implementación de iniciativas de reconocimiento mutuo de epistemes. Se requiere entonces un modelo que posibilite la interacción de conocimientos y saberes bajo una estrategia teórico-metodológica de investigación que se funde en el encuentro y la negociación de significados culturales entre los actores del escenario problemático donde circulan conocimientos, saberes, política y ética. Ahora, ¿qué es lo importante? Promover enfoques específicos a cada situación y a cada territorio, que afloren de la articulación entre las disciplinas de las ciencias sociales y naturales por un lado, y entre las personas que hacen parte de otros saberes por otro. Articulación además donde se fijen los límites de cada disciplina, enfoque y cosmovisión. Ahora, ¿cuáles son los espacios donde se dan los diálogos en la política, los diálogos de los saberes y cuáles son sus componentes condicionantes? Esta es una pregunta bastante importante y muy de actualidad. La experiencia y en el ámbito académico, pues nosotros hablamos un poco desde el ámbito académico hoy, pero yo podría luego, más adelante, por ejemplo, conversar sobre esto, cómo lo hemos concretado en ejercicios de investigación con la transferencia, con una metodología que hemos llamado experiencias de transferencia participativa de conocimientos y tecnologías. Hay un problema epistemológico de fondo muy fuerte. Y saliéndome un poco de este tema, en la Universidad del Cauca hemos logrado unos desarrollos importantes en los grupos de investigación y se ha hecho un esfuerzo grande
porque esos resultados de investigación realmente sirvan a la sociedad. No se queden solamente en la universidad, aislados un poco de nuestra sociedad. Ya, por ejemplo, la interacción entre grupos de ingeniería y grupos de ciencias sociales y antropología, hemos logrado hacer transferencias de conocimientos y tecnologías que se han logrado desarrollar, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, y hoy la alternativa del cultivo de yuca doble propósito para producir material bioplástico que va a reemplazar, según ya los convenios que tenemos con Esencia, que es la empresa de Ecopetrol que más materia prima produce para el plástico en Colombia, se cambie por derivados de yuca. Y desde luego ese trabajo es muy interesante, ya lo hemos hecho en 10 municipios del Cauca, pero ahorita el gobierno nacional nos ha pedido el favor que empecemos a trabajar con Argelia con el propósito de dar respuestas rápidas a estos temas de exclusión social a los campesinos y a sus productos tradicionales, y que por tal razón se han llenado esos vacíos con otros cultivos, con otros usos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejercicio interesantísimo. ¿Cuáles son, es decir, qué significa esa planta para ellos? La planta de yuca, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Por qué no la quieren? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la historia institucional alrededor del tema? No, allí nosotros tendríamos pues muchos elementos importantes, pero resulta que yo quiero trabajar y quiero comentarles rápidamente que esos diálogos de saberes, nosotros tenemos varias experiencias en el ámbito colombiano y 4 campos son importantes, por ejemplo. Donde se ha implementado experiencias de esa articulación disciplinaria en donde sumamos epistemes, independientemente de si tienen el estatus epistémico de ciencia o no, y son fundamentalmente la antropología jurídica. Hoy la antropología jurídica ha logrado un gran desarrollo en ese nivel y se han hecho unas construcciones interculturales muy importantes. El campo que más me apasiona y en el que fui formado en el norte es la antropología médica. El otro tema es la etnoeducación y el otro la etnolingüística. Pero en los campos conceptuales del territorio, la biodiversidad sí que es difícil, porque se compromete profundamente la cosmovisión de un pueblo. No ha sido posible dicha colaboración, porque las iniciativas de las comunidades hacia las necesidades del capital y no hacia las de la sociedad. Así, por ejemplo, Forner Betancourt, que lo hemos tenido aquí en la Universidad del Cauca y que ha venido a acompañar varios procesos de filosofía intercultural, destaca que nuestra civilización está desarrollando su propia, comillas, barbarie post-civilizatoria, que se manifiesta en la destrucción de las culturas, en la creciente exclusión social, en la destrucción del medio ambiente, en los nuevos y viejos racismos, en el crecimiento de la pobreza o en la homogenización de las apetencias creadas por la publicidad. Y desde luego, la globalización ha agenciado un instrumento de publicidad donde está colonizando hasta el mundo más inmaterial. Yo dejaría como allí y bueno, podríamos conversar seguramente colocándole algunos ejemplos concretos a algunas de estas situaciones que he planteado acá. O, como les digo, esta es una reflexión que he podido hacer a partir de mis experiencias. No, como siempre, no es algo terminado, son más, se dieron cuenta que yo tenía muchas preguntas allí planteadas, que son preguntas que me sirven a mí para seguir avanzando en las diversas actividades que voy desarrollando. Muy agradecido por la escucha, por la presencia de ustedes
y atento pues a nuestro moderador Gustavo para responder a las inquietudes que ustedes tengan. Muchas Gracias, gracias, Hugo, por Gustavo. la exposición. Muchas gracias por la exposición. Yo quiero, pues, primero que todo, darle la palabra a las personas que quieran intervenir. Aquí hay personas que han estado ligadas también al trabajo de comunidad, como Luis Reinel, y creo que Luis Reinel, puedes intervenir, abre el micrófono y es la pregunta. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, mi profe. Profe Portela, pues como siempre usted se luce con sus intervenciones y mis sinceras felicitaciones. Una crítica, si la mejor palabra es constructiva o si la mejor palabra es lo más objetiva posible, que uno hace a la academia, a la investigación, y es qué tanto impacto hemos tenido en los diferentes territorios aquí, solamente aquí en el departamento del Cauca. Porque incluso en el día de hoy hablaba con unos compañeros y es, la Universidad del Cauca se volvió profesionalizante o la Universidad del Cauca sigue preocupada por los territorios y está generando cambios para tener una mejor calidad de vida en las comunidades que viene trabajando. Yo dejaré allí para que usted amplíe esas preguntas o esas observaciones, pero le agradezco mucho. En ese mismo orden, Hugo, yo también tengo Sí. varios interrogantes, porque desde todos esos saberes que se obtienen en la academia, independiente de la buena o intención o voluntad que uno tenga para deshacerse y acercarse a las comunidades de base, digamos, con un tipo de apertura a eso que tú llamaste muy claramente, mirar la cotidianidad de las personas en su lugar, en su momento, en su tiempo, en sus condiciones, a través de las cuales van construyendo sentidos. Yo no sé si entiendo bien a veces estos procesos, pero como que hay una muy buena intención quizás en que hay que mejorarle la calidad de vida a la gente a través de procesos de transformación y de cambio de sus propias condiciones de medio ambiente o economía, etcétera. Y entonces allí creo que vuelven a haber choques muy fuertes entre eso que supuestamente deberían ser diálogos de saberes horizontales, cuando de una manera nos miran ellos y nosotros los miramos de otra manera. Vos que estás metido permanentemente en ese conflicto de intereses, pues, ¿cómo lo ves vos a través de una posible? Sí, porque el Estado impone unas políticas públicas que se tienen que cumplir de alguna manera, ¿no? Pero el Estado, ¿quién es? ¿Y cómo es que legisla sobre estos saberes? Yo también dejo allí para ver si otras personas. Ustedes me dicen si recogemos varias preguntas y Diana Diana, Alejandra también ha levantado la mano. Diana. Tienes el uso de la voz, Diana. Diana, tienes el uso de la voz. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Profesor Hugo, muchas gracias por esta conferencia. Creo que para mí ha sido sincrónicamente una suerte poder escucharlo porque me encuentro precisamente en un conflicto alrededor de poder explicar, y eso sería la pregunta, ¿es posible o cómo se puede equiparar el conocimiento ancestral con el conocimiento científico? ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible que el conocimiento ancestral se convierta en una alternativa a ese conocimiento científico, lineal,
que tal vez no toma en cuenta los sujetos en su lugar de vida, en el lugar en el que construyen sus experiencias del mundo? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta sería si es necesario, cuando estamos hablando de epistemología o de epístemes situadas en territorios determinados, estamos causando un daño al hablar de epistemología en lugar de hablar de saber ancestral o de conocimiento ancestral. Esas serían las preguntas. No sé cómo resolverlo, no sé. Bueno, Bien. vamos, yo creo que ahí hay cosas muy gruesas, muy interesantes que desde luego vale la pena seguir planteándolo y lo podemos hacer a partir de experiencias, ¿no? El profesor Reinel, nosotros que estamos como emparentados en la medida en que trabajamos temas de salud, nosotros tenemos un problema muy grande en términos de la transferencia social del conocimiento. Ha sido una transferencia social del conocimiento sorda. Y eso lo evidenciamos cuando nuestros pacientes o cuando los pacientes no se adhieren a los tratamientos. ¿Por qué no se adhieren a los tratamientos? ¿Cuál es la concepción de enfermedad y de salud que maneja el médico y cuál es el conocimiento que el médico tiene de esa enfermedad y cómo logra que la persona que malamente le llamamos paciente trata de interiorizar ese concepto? ¿Cómo lo valora? Es decir, yo siento que hay un tema en términos de las racionalidades, de las lógicas culturales, de las diferentes formas de aprender y significar el mundo. Hay un problema de comunicación muy fuerte y eso es lo que nos ha pasado a nosotros en la universidad. Nosotros en la universidad hacemos construcciones conceptuales muy interesantes, muy lindas, muy hermosas, muy valiosas. Eso yo con la ciencia riño es en su miopía, más no en su rigurosidad. Es decir, y cuando lo hablo en su miopía es cuando les colocaba el ejemplo de la verificación desde la farmacología de la planta medicinal. Si tuviéramos en cuenta todas las variables, posiblemente podríamos tener una visión más holística si recreáramos toda esa realidad. Yo pienso que hay un problema interesante. Nosotros escribimos en un lenguaje que abstrae la realidad. Y cuando nos comunicamos con la gente, no operacionalizamos esos conceptos en contenidos y variables para una buena comunicación con la gente. Dicen colegas y personas, ¿usted de qué se enferma? Yo ya estoy preguntando con un concepto. Estoy preguntando con un concepto de la biomedicina y la gente me responde desde el concepto de la biomedicina. Es decir, tenemos que Se te está yendo la variable comunicación. observable. Bueno, aquí yo estoy aparentemente con buena comunicación. Ustedes me van avisando. Vale. ¿Vale? Ese es un elemento, mi profesor Luis Reinal. Y la otra cosa que es muy importante, profesor Reinal, que nosotros tenemos que trabajar bastante, es que nosotros, y ese es un esfuerzo que de pronto debemos repensar en términos de regionalización, es como nosotros tratamos de, yo sé que quienes estamos en los grupos de investigación estamos pensando en problemas locales, regionales y mirando cómo aportamos a la solución de cosas y yo no me sitúo tanto allí, me sitúo en ese otro ámbito de colegas que debían de posibilitar aquellas pasantías donde los estudiantes fuesen a acompañar procesos de reflexión sobre problemáticas ambientales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, y donde la verdadera regionalización de la universidad fuera la proyección de todo este talento humano que tenemos en la Universidad del Cauca para que contribuyera como un mejor desarrollo pues, de la gente. Yo pienso que ese elemento es interesante. Ahora, Diana, el asunto aquí no es cómo equiparar el saber médico y el saber de la gente, el saber local. A mí me parece que, y por eso yo hablo de una articulación
Y por eso no me gusta el tema de diálogo, porque el diálogo implica transferencia cognitiva en mi criterio. Yo creo que todos los saberes y todas las epistemes tienen un locus enunciativo, a partir del cual aprenden una realidad. Y yo pienso que esas realidades son parciales. Y si esas realidades son parciales sobre una misma problemática, si nosotros articulamos esas construcciones, vamos a tener una visión más holística de esa realidad. El asunto no es equiparar. Mire, voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo que yo viví. Yo tuve un problema en la epidermis cuando estuve trabajando con la población NASA. Resulta que yo llegué después de estar en una convivencia casi de un mes en territorio, llegué con eso que le llaman 7 luchas, carranchil, prurito en la piel producida por una dermatitis, bueno, muy severa. Aquí me hicieron los exámenes, todo lo demás, y me dijeron que era algo producido por ácaros y me mandaron a bañarme con gamabenceno, y yo me bañaba con eso y eso no me daba resultado. Y desde luego yo abandoné el tratamiento y seguí muy mal. Me fui otra vez ante la comunidad NASA y me dijeron, profe, venga, le hacemos un cateo y le hacemos un análisis, a ver qué fue lo que pasó. Cuando me hacen el análisis me dicen, usted está picado de arco. Digo yo, pero médico tradicional, ¿cómo así que yo voy a estar picado de arco si usted mismo me dijo, cuando yo alguna vez le pregunté que si el mal de ojo existía en las comunidades indígenas y usted mismo me dijo que no, que esas enfermedades no eran de las comunidades indígenas, eran de las comunidades afro. Entonces yo le dije, esa comunidad de arco no es del grupo humano donde yo vivo. Me dijo, pero usted lleva más de 25 años trabajando con nosotros y de alguna manera usted ha oído todo esto y esto ya se empieza a incorporar en su concepción, en su mundo, y ya empieza usted a tener temores frente al arco. Y desde luego, el arco iris tiene una serie de prohibiciones. Y me decía, lo que usted hizo fue que rompió con esas prohibiciones y usted está picado del arco. Entonces me hicieron todo un ejercicio con plantas medicinales, etcétera, y desde luego esas plantas medicinales lograron, después de que me quedé allá 8 o 15 días, recuperarme de mi mal. ¿Qué es lo que pasa ahí? El médico ortodoxo o el biomédico hizo un diagnóstico y desde luego ese diagnóstico de esa a partir de esa sintomatología la encuadró, la metió en el cuadro clínico de esa enfermedad de la piel. Y desde luego, esa misma sintomatología es interpretada por la otra persona según ese contexto. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ahí? Nosotros empezamos a construir con el médico tradicional y con el médico occidental interconsultas. ¿De qué piensa usted? ¿Qué es? Y empezamos no a invalidar el uno por el otro, sino a mirar cómo esos conocimientos aportaban para un protocolo articulado que beneficiara a la persona. Entonces aquí no es cómo vamos a legitimar ese otro conocimiento, sino ese otro conocimiento desde dónde se construye, cuál es su historia, cuál es su eficacia, cuál es su pertinencia, porque esa es la otra diferencia entre el mundo científico, entre el conocimiento científico y el conocimiento de la gente. Nosotros lo validamos de una manera y en ello se valida por la historia, por la eficacia histórica socialmente reconocida. Entonces a mí me parece que ese es un elemento importante, por eso yo no hablo de diálogo, sino ya hablo de articulación, ya ni de saberes ni de conocimientos, porque esa es la otra cosa. Nos echamos zancadillas, estamos buscando como otras conceptualizaciones, tratando de abrirnos un poco a un pensamiento más inclusivo y de pronto con esos conceptos como que nos echamos zancadillas. Entonces por eso conocimiento ancestral, epistemología, yo a veces más bien lo que digo es que hay diferentes representaciones del mundo
a partir del cuerpo humano como el primer instrumento de conocimiento. Y ese cuerpo humano es construido en cada contexto sociocultural de una manera diversa. Y eso es lo que hace que existan tantos saberes y prácticas. Cuando nosotros revisamos en el mundo, hay una relación que nos dice que en el mundo hay 1.200 saberes médicos. Y esos 1.200 saberes médicos están parados en concepciones sobre el cuerpo humano diferentes o similares. También hay similitudes. Entonces, por ejemplo, la medicina ayurvédica es la oficial en la India. Para nosotros es la alternativa y está fundamentada en una concepción de cuerpo diferente. La medicina china está fundamentada en una concepción bioenergética del cuerpo. La biomedicina está fundamentada en una concepción anatómico-fisiológica del cuerpo que además fue configurada por historias de civilizaciones. Es decir, por eso no podemos hablar de una medicina occidental, el término no está bien. Tenemos que hablar de una biomedicina por la concepción anatómico-fisiológica del cuerpo. Entonces, lo que yo quiero decir es, en el fondo lo que yo quiero decir es que los saberes y los conocimientos tienen posibilidades y límites frente a aprender, a interpretar las realidades. Y sobre las posibilidades que evidenciamos es que nos podemos articular. Yo tengo que hacer conciencia de mi límite. Y en esa conciencia de mi límite tengo que abrirme a eso desconocido, aproximar eso lejano con el propósito de mirar cómo allí hay otras posibilidades para articular. Me parece que ese es el otro elemento. Y lo que me decía Gustavo, en términos de mejorar la calidad de vida, ese es otro elemento que es interesante. Mire, nosotros tenemos una experiencia muy particular. Llegó Plante a nivel nacional y nos dijo, profesores, hay un concurso para hacer el plan de desarrollo del pueblo Sional. Plan de desarrollo del pueblo Sional. Resulta que yo recién había hecho un trabajo en el Putumayo y me di cuenta que ellos estaban cuestionando mucho ese tema. Sin embargo, yo le aposté a la propuesta. Llamaron a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, al ICANN y al Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca. Y yo me la jugué de la siguiente manera. Yo me fui para el Putumayo, 10 días en una cosa impresionante y fui a hablar con todas las comunidades. Dije, mira, ahí está propuesta. ¿Ustedes qué piensan de esa propuesta? Dice, no, nosotros no queremos en el plan de desarrollo. Nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar el mundo, de vivir y sentir el mundo. Y nosotros queremos es que nos dejen tranquilos para nosotros desarrollar nuestra vida. Entonces, ¿qué papel juega uno ahí? Uno lo que juega es, bueno, vamos a buscar ese vehículo que inhiba esa presión sobre las comunidades y que ellas mismas puedan dinamizar sus cosas. Entonces, inmediatamente yo en todas esas reuniones levanté actas, hicimos la propuesta, le llamamos plan de desarrollo porque ese era el con el que teníamos que competir. Si uno le pone otro nombre, pues lo sacan. Y nos ganamos la propuesta. Y nos ganamos la propuesta. Nos ganamos la propuesta porque era la única propuesta que había consultado con las comunidades. Y porque de alguna manera la propuesta recogía lo que querían las comunidades. No era nosotros llevando un modelo de desarrollo. Empezamos a hacer el ejercicio con ellos y empezaron ellos a decir, es que nuestro mundo es como una casa de 4 pilares. Y un pilar es el medio ambiente, otro pilar es la visión del mundo, el otro es la educación, el otro es la lengua. Y a partir de allí construimos una propuesta desde lo que ellos querían. Es decir, yo me convertí con el profesor Tulio en un vehículo que posibilitó el ingreso de unos recursos para fortalecer la lengua propia, hacer unos rituales en las malocas con los taitas para poder recrear su visión de mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, Gustavo, muchas veces nos gradúan de
de apóstoles para mejorar la calidad de vida. Y yo creo que lo que nosotros como profesionales en estos ámbitos de las ciencias sociales es acompañar procesos de reflexión sobre las problemáticas y cómo activar en ese ejercicio que yo propongo de participación, investigación, acción, el poder generar este tipo de ejercicios que ayuden pues a las comunidades. Yo lo pienso como de esa manera. Yo dejo por ahora ahí, no sé si hay otras preguntitas. No, ¿hay alguien que quiere intervenir? Manuel, creo que lo veo ahí. ¿No? Sí. De todas maneras, Hugo, yo entiendo todas estas cosas porque esta vez me he estado metido en las comunidades bajo otras condiciones distintas, pero lo que uno siente a veces es que de todas maneras hay como unas políticas, llamémoslas entre comillas, de Estado, pues porque son políticas de Estado, ¿no? Que a las que se tienen que adscribir de alguna manera las comunidades para poder recibir recursos pues para sobrevivir en el mundo que los está absorbiendo por todas partes. Entonces, en esa absorción, a pesar de que entiendo perfectamente que esos saberes deberían estar, como tú decías, articular saberes no es lo mismo que establecer como relaciones de poder entre el uno y el otro, a ver cuál de los dos es el que más fuerza tiene. De todas maneras, siempre, como que de todas maneras, la intervención de la academia, el conocimiento de la academia intenta transformar ciertas cosas, transformar ciertas prácticas, transformar ciertas maneras de concebir el mundo, de articularse a este mundo, incluso hasta situarse en las pedagogías de la resistencia frente a la penetración de la economía de capital. No sé cómo lo ves tú, porque este es un tema álgido. No, es que mira, Gustavo, uno en estos ejercicios avanza 3 pasos y alrededor de un año o 2, o sea, hemos retrocedido 4 y hay que volver a empezar. Mire, yo viví la siguiente experiencia con parteras, por ejemplo, que es uno de los trabajos fuertes que he tenido. Siempre la institucionalidad planteó que los problemas de mortalidad perinatal y mortalidad materno-infantil eran causados por las parteras. Yo generé toda una aproximación donde hicimos esas experiencias, donde las parteras hablaban de sus experiencias, los médicos, etcétera, y ahí, en ese circular de voces, se generó como un abanico de conocimientos y de posibilidades para que ellos luego en su práctica usaran esos conocimientos, tanto el médico como la partera, para que los usaran de una manera. Y llegamos a un ejercicio bien bonito, ¿no? Las parteras empezaron a ser unos agentes de salud muy interesantes en las comunidades, donde ya ellas sabían cuáles eran los límites y posibilidades de su conocimiento, pero también cuáles eran los límites y posibilidades allá en el campo de la medicina, y empezamos a hacer unos equipos de trabajo muy interesantes donde la partera simplemente informaba acá y mandaba para que se hicieran controles y toda la cosa, pero ya seguía atendiendo. Cuando ella veía que era riesgo, ahí mismito se venía con la partera, con la parturienta para acá, para el hospital, y ya en el hospital nosotros en ese diálogo ya teníamos la gallina, ya teníamos la yuca, la racacha, teníamos todas las cosas para hacer el sancocho que fuese caliente, y además logramos al lado de la sala de partos poner un lazo para que pudieran tener su hijo como ellas lo mantenían allá. Pero esas son voluntades políticas de actores institucionales, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Eso lo logramos incorporar luego en la política del CISPI, pero hay pequeñas cositas que se pueden y hay otras donde el Estado sigue gobernando cómo se manejan los recursos, a qué van dirigidos, etcétera, porque yo tuve esas dificultades. Yo pedía un avance para comprar tabaco, aguardiente y coca
hacer rituales con los médicos tradicionales y me decían, no, profe, ¿usted qué es lo que va a hacer allá? Eso no es posible, eso no se puede. La institucionalidad y la Contraloría y la Procuraduría no permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, Gustavo, hay límites. Es decir, uno va como abriendo huequitos y se va metiendo en el huequito a ver cómo lo agranda, pero es desde dentro de la institución, con gente consecuente y coherente con estos temas donde la vamos rompiendo, pero eso es lento, Gustavo. Hugo, dos experiencias. La primera experiencia que yo tuve con investigación en comunidad fue en Buenos Aires, Cauca, y uno de los conflictos que yo vi allí era el problema de la parturienta en el hospital cuando le quitaban el ombligo y lo botaban. Entonces, nacía el niñito, le cortaban el cordón umbilical, su ombliguito, ¿no? Su conexión con la Pachamama y con la mama, etcétera, y lo botaban. Eso fue tenaz porque estas mujeres se salían del hospital bajo las condiciones que fueran. Ese es un proceso más complejo, pero con Luis Reynel vivimos en Buenos Aires, en Mercaderes, y pongo un ejemplo. Los médicos entonces le echaban al marranito la culpa del cisticerco. Y entonces llegaban a la comunidad, las autoridades sanitarias le quitaban el marrano, el de cuánto tiempo que lleva, la alcancía del pobre, se lo quitaban porque tenía cisticerco, lo enterraban y se iban. La comunidad o el campesino daba la vuelta, desenterraba el marrano y se lo comían. Eso era un conflicto tenaz, porque entonces, por un lado, el problema además que el cisticerco no lo ven ellos como una enfermedad real, porque al marrano no le da, o sea, si le da epilepsia al que sufre, al que le llega el cisticerco, es un problema del diablo. Y nos encontramos con Ruiz Reynel, con personajes que tenían 90 años de edad, habían comido marrano con cisticerco toda la vida y no tenían nada. Y los médicos ni idea de qué estaban hablando, porque ni siquiera entendían que el cisticerco lo está produciendo las heces humanas cuando defecan en cualquier parte, en los mismos ríos, en el único río que tiene Mercaderes, y con esa agua contaminada que viene desde Florencia, ¿cierto? Riegan las plantas y ya allí va el problema. Y como eso tiene procesos de desarrollo distintos y se instala en distintas partes, a uno le instala en el hígado, a otro en el cerebro, a otro. Entonces, eso eran cosas muy complicadas. Con Luis Reynel vimos esa experiencia en distintos lugares de Mercaderes y a eso que no teníamos, yo por lo menos ni creo que Luis Reynel tenía solución. Sí, lo que pasa es que ahí hay cosas bien particulares, ¿no? Y es que muchas veces tomamos decisiones con el paradigma que tenemos, pero no contextualizamos la problemática. Es decir, ahí había que hacer, antes de pensar en eso, había que hacer todo un trabajo previo. Es decir, todo un trabajo previo. Y lo empezamos a hacer. El problema es lo que vos decís. ¿Y la plata claro, qué? Claro. Ahí es donde tenemos las dificultades, tenemos muchas limitaciones en términos de investigación, tenemos muchas limitaciones en términos de la voluntad política de la gente, porque está parada en un paradigma que es la verdad y eso otro, no importa. Eso otro es lo que hay que corregir, es lo que yo hablo del vacío de conocimiento. Es decir, siempre la institucionalidad piensa que el otro tiene un vacío de conocimiento y que ese conocimiento lo tenemos que llenar con nuestro conocimiento. Entonces ahí en el caso del marranito, tienen un vacío de conocimiento, no saben que es el marrano el que los produce, entonces nosotros les decimos, es el marrano que lo produce y matemos el marrano. Pero ellos tienen toda una historia de vida. Lo que tú decías, ese personaje de los 90 años que había comido marrano toda la vida, eso ya le indica a uno que tenemos que revisar otros aspectos, que tenemos que mirar esa problemática de una manera integral. Nos exclusivizamos en el marranito
Y a él siempre le echamos la culpa de ese tema, de ese parásito en el cerebro. Además, Así es. Luis Reynel les decíamos a la gente, mire, cocinen bien la carne y no hay problema. Hácenla, no hay problema. Se mata el huevo del cisticerco, pero cambie las costumbres, a ver si es posible que en prácticas de toda... Yo he comido el marrano toda la vida, a mí nunca me ha dado nada, y lo he comido con esas pepas blancas que están en la carne. Es cierto, y es ahí donde hay el otro elemento que es de orden epistémico, Gustavo. Una representación que tenemos nosotros, una concepción que tenemos nosotros que no entona, no es compatible, no se corresponde. Entonces lo que tenemos es que sentarnos a conversar, analizar esa realidad, en qué momento empieza a darse el mal, cuánto empieza a ser frecuente, qué pasó con los hábitos, no solamente alimenticios, sino cómo estaban los marranitos antes, cómo están. Es un trabajo holístico, es un trabajo, por eso yo digo, la etnografía, el video, un poco las historias de vida, el trabajar con la gente mucho rato, le va dando a uno eso. Y nosotros sabemos que se está dando y tenemos una información desde la clínica, pero nosotros sabemos que es una parte que es muy importante, la tenemos que tener de referencia, no la podemos perder de vista porque tenemos que indagar en el contexto. Y ahí viene el otro problema. En ese tipo de trabajo el Estado, llamémoslo Estado, entre comillas, no invierte dinero. Y es que eso es, ¿no? Es que sin dinero no se puede hacer seguimiento, ni persistir en los procesos, porque con ¿quién? Desde el bolsillo de uno se va a ir pues todos los días a la comunidad a hacer seguimiento o a construir historias de vida, no se vuelve un problema. Entonces, y la otra cosa que es muy interesante y es que llama mucho y preocupa mucho ahora, MinCiencias quedó con un presupuesto súper pírrico y además con unos énfasis en unos temas de investigación que no dan cuenta de una realidad nacional en otros ámbitos. Nosotros necesitamos hacer mucho trabajo de salud pública en nuestras comunidades. Y desde luego, cuando vemos esas convocatorias para esos trabajos serios, como por ejemplo todos los que pueda hacer Luis Reynel a partir de su formación, en donde nosotros tenemos un mundo invisible que está afectando mucho nuestra salud. Un mundo invisible que lo tenemos que buscar. Mire, a mí me parecía algo, mira, hay cosas súper interesantes. Yo encontraba un problema de enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, en Vitoyo. En Vitoyo había un fenómeno de enfermedad diarreica aguda. Y yo me fui a mirar el tema y empezamos a mirar que habían puesto un acueducto adecuado, que estaba estaba bien tratado. Trajimos aguas con Gerardo Naundor en ese tiempo, analizamos toda el agua, toda la cosa, unas calidades impresionantes. La gente tomaba el agua del grifo y dije yo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué hice? Me ubiqué en unos espacios estratégicos para mirar cómo era el uso y el manejo del agua a nivel domiciliario. ¿Y qué era lo que hacía la gente? La gente cogía y abría el grifo y recogía el agua en baldes y la tenía ahí en baldes. Y resulta que llegaba la gallinita que estaba por allá a tomar agua ahí. Y resulta que la disposición de excretas era al aire libre. Ahí empezamos a descubrir cómo la contaminación del agua se daba en el uso familiar que se hacía del agua. Entonces, por ejemplo, por eso es esa convivencia, esa participación con la gente, esa revisión, les permite a uno acercarse a poder comprender el porqué, no el comportamiento de la práctica, sino el porqué de la práctica, el sentido de la acción, que es bastante importante. Así bueno, Hugo,
Gracias por esta charla tan interesante, además ese refrescamiento en términos de los conocimientos que hemos... O sea, hay muchas cosas que abriste allí en tu charla con relación a la manera como yo también he estado mirando estos fenómenos de investigación. Y ya se nos acabó el tiempo. Aquí el tiempo, muchas gracias. El tiempo es como el tiempo en ciertos lugares, ¿no? Donde ya se nos acabó el tiempo. Hugo, y a todas las personas que participaron, pues gracias por acompañarnos y nos vemos la semana entrante. Por su presencia, muy agradecidos por Se te fue la voz, Hugo. se comparte el correo, Gustavo, Vale. para aquellas personas que seguramente más adelante quieran conversar conmigo, claro que sí. recrear algunas cosas, bueno, compartir algunos elementos. Muchas gracias, Gustavo. A usted, Hugo. Bueno, y por feliz noche para todos los participantes. Nos vemos la semana entrante.